Hola, buenas tardes, buenos días. Vamos a tener otro conversatorio acerca de la realidad coahuilense. En esta ocasión hay un tema que aunque es muy presente en Coahuila, no habíamos tocado todavía. Y para esto pues tengo el honor de invitar a un buen amigo, un buen compañero que hemos colaborado ahí con algunas cuestiones. Se llama César Barranco y es el director, coordinador de proyectos del albergue de la Casa del Migrante de Saltillo. Entonces pues gracias César por venir. Gracias a ti, Gonzalo, y un gusto hablar de la migración en Coahuila específicamente y a nivel regional que está pasando, ¿no? Cosas interesantes. Claro. Creo que vale la pena que nos comentes un poquito de tu experiencia porque aunque estás aquí desde hace un buen rato, pues tú eres de Toluca, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué anda haciendo un mexiquense en Coahuila trabajando con las cuestiones de migración? Sí, al final también estoy tocado por la experiencia migratoria. Eso es. Yo había tenido ya contacto con población migrante en Chiapas, estuve trabajando por allá, inicialmente un voluntariado y después ya estuve trabajando en una organización para migrantes en la frontera de México con Guatemala. Y me gustó mucho, sin embargo, todos nos atravesó la pandemia, Claro. nos cambió planes, yo también tenía algunos planes que no pude realizar y no quería quedarme inmovilizado, ¿no? A pesar de que nos estaban pidiendo cierta inmovilidad aquellas autoridades. No quería quedarme en el sentido de el poder también desarrollar lo que yo ya venía haciendo en Chiapas, que era protección y defensa de migrantes y refugiados. Entonces me pongo a investigar. Hay algo muy interesante que quizá más adelante volvamos a retomar, y es que a diferencia de la región sur, estaba viendo muchas devoluciones en aquel momento, en el año 2020, de Estados Unidos hacia México. Y fue la primera vez que yo me pregunto de qué tal que si me voy al norte, porque yo siempre había tenido más la perspectiva de la migración que se da en el sur de México. Pensé en regresar al sur de México, pero empiezo a notar que hay devoluciones de Estados Unidos, pero también gente que se ha quedado en el camino. Empiezo a ver más dinámicas migratorias y entonces recuerdo que en algunas conversaciones que había tenido con una compañera me habló muy bien de Casa del Migrante de Saltillo y entonces pregunto si están recibiendo voluntarios. Justamente en ese momento estaban por concluir las y los voluntarios que en aquel momento estaban y estaban aperturando solicitudes para voluntarios. Llegamos a una generación de voluntarias y voluntarios a finales de 2020 eh, con mucho ímpetu, que igualmente que yo, todos estaban con este deseo de seguir movilizándose en la ayuda, en la ¿Eso qué año fue, solidaridad. perdón? En 2020, Justo la justo pandemia. sí, la pandemia, llegamos a un albergue que estaba cerrado en ese momento por cuidados a la salud de las personas que estaban dentro y también de quienes estaban afuera. Nos integramos como voluntarios, ahí estuve viviendo en el albergue 9 meses. Y posteriormente ingresé al área jurídica. Yo de formación soy abogado. Estuve en el área jurídica y actualmente este año estoy en una nueva función que es coordinador de proyecto, que ya es más, digamos, global en cuanto al proyecto, no solo en Saltillo, al albergue en Saltillo. Tenemos también posiciones en Piedras Negras, en Torreón, y el equipo de Piedras Negras visita esporádicamente Ciudad Acuña, ¿no? Entonces, Ok. hice todo el recorrido, digamos, por las diferentes áreas, atención humanitaria, que es donde llegamos todas y todos los voluntarios. El área legal, pues por mi formación me integré allí quizá 2 años, más o menos. Y ahora en esta función en la que, digamos, tengo el monitoreo del proyecto que tiene la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en la Casa del Migrante de Claro. Saltillo, viendo, digamos, como toda la parte de implementación La operación en sí y la misma. operación como en sí misma. Claro. Y el albergue, la Casa del Migrante es pues, de los más grandes y reconocidos a nivel internacional, ¿no? Y ahorita que decías esto de Piedras Negras, es interesante cómo
Piedras Negras, si mal no recuerdo, es la ciudad de Coahuila que más registros tiene, ¿no? Por la unidad de política migratoria, más que Torreón, más que Saltillo, porque naturalmente está más hacia el paso hacia Estados Unidos, ¿no? Hacia la frontera sur de Estados Unidos. ¿Y cómo es me imagino que has visitado, ¿no? Piedras Negras, ¿cómo es la dinámica ya? Porque lo último que yo notaba en notas de periódicos era que había un montón de gente caminando por las calles, ¿no? Y un montón de personas migrando, naturalmente personas de Centroamérica que quisieran ir a Estados Unidos. Y había escuchado una política que era un tanto, pues digo, no le quiero poner un adjetivo, pero un tanto reacia a que la gente de Piedras Negras o de Acuña les ayudara. Y entonces era de que si tú subes a un migrante a tu camioneta, a tu coche, tú vas a ser detenido, se te va a multar a ti. Y entonces lo que terminaba haciendo era como romper estas redes que muchas veces son naturales, o sea, la gente ve a los migrantes y quisiera ayudarles, y ante estas normativas, pues terminaban abandonándolos, ¿no? Entonces, ¿eso sigue permeando o ya es más humano el trato o cómo está la cosa por allá? Bueno, yo visité Piedras Negras hace quizá dos añitos. Recientemente no lo he visitado. Tenemos contacto ahí con la persona que está de base. Y yo observaba en aquel momento, y por lo que me sigue platicando la abogada y la trabajadora social que se encuentran allá en Piedras Negras, es una dinámica que encontramos en muchas fronteras, ¿no? No en todas, pero sí en muchas fronteras, que es una polarización fuerte. De un lado hay personas muy solidarias, ¿no? Y es increíble claro. ver la solidaridad que hay de las personas en la frontera, dando comida, dando ropa, apoyando a las personas migrantes. Y del otro lado, justamente, personas que de alguna manera o tienen miedo, ¿no? De quienes están cruzando pues cerca de su vecindario, cerca de su casa, que lo siguen viendo como extraños a las personas migrantes, e incluso personas que abusan muchas veces de las personas migrantes. No en Piedras Negras, pero sí me tocó verlo en Chiapas, por ejemplo, los transportistas, ¿no? Y que es algo que sucede también en otras fronteras. Entonces, a los de la comunidad se les tiene un precio, una tarifa, pero a los migrantes se les tiene otra tarifa, ¿no? Claro. Entonces, sí notamos ahí que hay estos extremos. Y en Piedras Negras, sí, al ser una ciudad fronteriza y fronteriza con Estados Unidos, pues tiene sus propias dinámicas. Quisiera recuperar nada más como algo muy positivo de solidaridad, lo que se dio justamente en el año 2021, por estas fechas más o menos, principios de noviembre, si no mal recuerdo, en Ciudad Acuña. Recordaremos que llegaron muchas personas haitianas, ¿no? Claro. Incluso aquí en la terminal de Saltillo se reportó por varios noticieros que había concentración de personas haitianas, ¿no? Y esas personas haitianas al final llegaron a Ciudad Acuña e intentaron ingresar a Estados Unidos. Algunas lo lograron, pero eran muchísimas personas que se movilizaron todo el país y que claro. determinaron como punto de reunión ese, que es la entrada de Ciudad Acuña, Estados Unidos. Los motivos de alguna manera los seguimos desconociendo. Nos dan algunas pistas. Bueno, tenemos algunas pistas, pero en realidad son desconocidos. Pero lo que quisiera comentar es que ya estando en Ciudad Acuña, quienes primero se volcaron a la atención de esas miles de personas, porque estamos hablando de miles de personas que llegó un momento en el que no pudieron pasar, fueron precisamente comunidades de acogida de los propios vecinos y vecinas de Ciudad Acuña, ¿no? Entonces fueron quienes en esta temporada empezaba a hacer un poco de frío, llevaron comida, llevaron bebidas calientes, dieron ropa, dieron cobijas, improvisaron carpas, ¿no? Entonces, sí hablamos como de esta solidaridad también que se puede dar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa muchas veces en la migración? O al menos lo que me ha tocado ver, que es como hay un impulso inicial de la persona de ayudar, y eso me parece como fantástico,
pero permanecerlo por un tiempo largo, como se dan estos flujos migratorios en los que ya llevamos años y años Claro. y años viendo en México, es donde a veces se declinan los ímpetus, ¿no? Siempre hay un ímpetu inicial, pero eso mantenerlo, pues cuesta dinero, Claro. emocionalmente también es desgastante, porque nos enfrentamos a historias muy, muy, muy dolorosas o desgarradoras, y pues por el otro lado también es tiempo, ¿no? Que se le tiene que invertir. Entonces, quizá podemos llevar como para allá, ¿no? Toda la instalación de infraestructura que hay, no solo en albergues, sino que debería haber por parte de autoridades y demás, Claro. porque justamente es bueno y plausible que las personas tengan estos actos de solidaridad. Nos dan mucha esperanza, pero debemos verlo como está sucediendo, ¿no? Como algo de muy, muy, muy largo aliento. Sí, sí, totalmente. Y que va a continuar Sí, y va a permanecer y, o sea, es un fenómeno sostenido en el tiempo. sí, Además que usualmente las personas que suelen pasar por México hacia Estados Unidos son personas que provienen de Centroamérica, ¿no? De esto que es el triángulo, que es Guatemala, El Salvador y Honduras. Es principalmente las personas que vienen, que usualmente están caracterizadas por ciertos fenómenos muy típicos, pues, de su región, ¿no? Que es la cuestión de las maras o del pandillerismo, uh-huh, la inseguridad que eso provoca. Después también está el componente económico, ¿no? Que es como lo constante. Y a mí me ha tocado trabajar con refugiados, como bien sabes, y tú trabajas más sí, bien con personas en movilidad, ¿no? sí. Entonces, de ahí me gustaría un poco que nos contaras, para los que no conozcan el albergue, en sí, ¿qué implica la función del albergue de la Casa del Migrante Saltillo? Implica un montón de Claro, cosas, claramente. Quizá para quienes están escuchando como estas palabras, ¿no? De refugiados, migrantes. Creo que muy apropiadamente lo mencionas. Son personas en contexto de movilidad y ahí entrarían muchísimas personas que dependiendo de los motivos de salida de su país de origen, de pronto hay ciertas leyes, instituciones que son específicamente para la atención de esas personas, ¿no? Personas que salen huyendo de su comunidad, de su país por motivos de violencia y que está en peligro su vida, su libertad. Entonces las denominamos refugiados porque están buscando una protección del Estado, ¿no? En esas personas en contexto de movilidad también tendremos que comenzar a hablar, y es algo que estamos tratando de hacer desde la casa, desde hace ya algún tiempecito, del desplazamiento interno forzado que se está viviendo en México, claro. principalmente de estados de Michoacán, Guanajuato, eh, Chiapas actualmente, Guerrero también un poco, ¿no? Guerrero por supuesto, sí, y que al igual que las personas que vienen huyendo de su país por motivos en muchas ocasiones de maras, lo están haciendo en México buscando un refugio o un asilo en Estados Unidos por motivos también de violencia en sus comunidades, a sus personas, a sus familias, principalmente provenientes del narcotráfico. Todas estas poblaciones con las que estamos trabajando, incluiríamos también en menor medida, porque estamos un poquito lejos, de personas de vueltas de Estados Unidos, ya sea mexicanas o extranjeras. Y todas estas personas justamente llegan con diferentes necesidades, porque provienen de diferentes realidades, pero también de diferentes perfiles, ¿no? Tenemos niñas y niños hoy en día Claro. en el albergue, platicando con una voluntaria que salió justo antes que llegara yo en 2020, me decía, bueno, pues yo vi 11 niños en un periodo de 6 meses. Y actualmente en la casa son 25 niños, ¿no? Diariamente. Claro. Eh, entonces, para dimensionar un poco el crecimiento de la población de las infancias, ¿no? Y estas infancias puede ser que vengan acompañadas, no acompañadas. Hemos visto ya desde hace varios años el incremento de familias. Actualmente, en el último reporte que tenemos de la casa, el 60% son varones, es decir, en la totalidad, ellas, sean niños, adultos o adultos mayores.
son 60% varones y 40% se autoadscriben como 39% como mujeres, 1% como otro, ¿no? No se identifica con alguno de los dos. Entonces, cuando empezó la casa, pues 98, 99%, si no es que el 100, eran varones, ¿no? Entonces, está cambiando no solo las dinámicas, sino también los perfiles en el contexto de movilidad. ¿Y qué implica esto a la casa? Bueno, implica, por supuesto, lo que ya conocemos o lo que pensaríamos o podremos imaginar de un albergue, como son los medios de subsistencia, alimentación, ropa, hospedaje, pero también implican, ¿no? Incluso un cuidado ya específico en algunas dietas para algunas personas porque en el camino se golpearon, porque son hipertensos, porque padecen una situación crónica de salud y que no se le puede dar también quizá lo que comúnmente se tiene, ¿no? Entonces, claro, implica un cuidado como en la dieta, implica necesidades específicas en la atención a la salud mental, a la salud física, por supuesto, orientaciones y asesorías legales específicas y adecuadas para cada persona, porque cada persona tiene una realidad distinta. Hay muy desafortunadamente quienes en el camino sufrieron algún abuso de autoridad, pero hay personas que sufrieron secuestro y tortura. Entonces estamos trabajando con una multiplicidad de situaciones, circunstancias y en la medida de lo posible pues hacemos por particularizar la atención en el sentido de brindar a cada quien lo que necesita en la medida de nuestras posibilidades, porque al final somos un equipo pequeño, ¿no? claro. Por las 3 posiciones, 3 posiciones y una visita a Ciudad Acuña, somos 18 personas operando un proyecto que en promedio atiende 6,000, 7,000 personas anualmente, ¿no? Con esos 7,000 personas puede ser que requieran 3, 4, 5, 7, 8 servicios, ¿no? Claro. Entonces eso de lo manera tenemos que simultánea. multiplicar exactamente. Sí. ¿No? O sea, esas 6,000, 7,000 personas tendremos que multiplicarlo por los servicios, Claro. lo que nos implica, ¿no? Entonces... Sí, cuando al inicio decía que el albergue era uno de los más grandes a nivel internacional, sí. Me refería precisamente al flujo, no tanto sí. a las instalaciones, no tanto al capital humano, que debería de ser muchísimo más, naturalmente. Por supuesto. Pero pues son los que están ahorita, ¿no? Y son los que sacan la chamba. Digo, creo que vale la pena también mencionar que la última vez que estuvimos ahí en el albergue, en la presencia física, sí. Veíamos cómo las mismas personas que están ahí, no sé si sea correcto, refugiadas en ese momento en el albergue, uh-huh. Pues son quienes se hacen de comer, quienes asean las zonas comunes, quienes limpian sus platos, porque de otra manera no se podría, me decías. Totalmente. Entonces también el albergue lo que hace un poco o un mucho es que las personas se apropien de su fenómeno, se apropien de los términos, se apropien de su realidad, ¿no? Que no los tratan de una manera paternalista, ¿no? Y eso es bastante interesante porque si no, siempre fuera una cuestión asistencialista. Pero ustedes hacen una doble función donde, claro, está la parte de subsistencia, que algunos tendrán una necesidad pues, más marcada que otros, pero con el objetivo siempre de que ellos mismos tomen una capacidad de agencia, ¿no? Sobre su... Totalmente. Como dices, con términos legales, con apoyo psicológico, con un montón de cosas. Y eso lo vuelve más compleja la chamba, ¿no? Sí, y qué bueno que lo tocas, porque la verdad es que hay a veces pocas oportunidades como para hablarlo justamente de lo que buscamos, ¿no? Con las personas. No estamos solamente o principalmente como desde una perspectiva asistencial, que al final es parte del rol de la casa, pues porque las personas necesitan un tipo de asistencia, ¿no? Claro. Es el primer contacto. Y eso, exacto, es el primer contacto. Pero no buscamos finalmente una dependencia, creo que eso es lo que quisiera como exponer y que tú tocas muy bien, no buscamos una dependencia, es decir, no estamos diciendo que vengan más personas para dar más platillos de comida, para dar más ropa, no, estamos aquí solamente para en el momento de más alguna crítico. manera, exacto, más crítico, brindar el auxilio, que parece que esto ya se hizo como, insisto,
permanente Claro. en el rol de muchas organizaciones y albergues, pero estamos con una perspectiva de promover la autonomía de las personas, ¿no? Eso es. ¿Cómo promovemos la autonomía de las personas? Mediante cuestiones muy sencillas. Las personas salen a trabajar, por ejemplo, ¿no? Muchas personas salen a trabajar que están en el albergue, pues salen a trabajar, a obtener algo de ingreso, y ese ingreso, ya sea que les permita seguir el camino, ya sea que les permita subsistir mientras están en el albergue, pero cubrir otras necesidades que nosotros no podemos cubrir, que para pagarse incluso el pasaje para ir al médico, para ir al Instituto Nacional de Migración a hacer algún trámite, etcétera, etcétera. Pero eso en todas las áreas, ¿no? Justamente como en el área legal también, explicar cuál es el trámite, pero que la persona vaya, se presente con una autoridad, tenga ese contacto, ejerce ese derecho y pueda en algún momento también llevarlo a otras áreas de integración de su vida, ¿no? Al final, quienes deciden integrarse aquí en Saltillo, porque hay un programa muy importante que tú Claro. conoces, que es el programa de integración local, que entonces ya tengan, digamos, esta capacidad de agencia, como bien la llamabas, para ir con las autoridades, para buscar sus propios medios de subsistencia y también para hacer comunidad o red con otras personas también refugiadas o con otras personas de la comunidad local, ¿no? O más bien y preferentemente también con otras personas de la comunidad local. De tal forma que las personas puedan realizar su vida como la realizamos tú, yo o quien nos está escuchando, ¿no? Si yo no puedo ir por el niño a la escuela, poderle pedir a otra persona, mi vecino o alguien de la escuelita del niño, pues que pueda también recoger a mi niño, llevarlo de regreso a la casa. Eh, Todo ese tipo de cuestiones tan cotidianas, pero tan necesarias, y recordar pues que estas personas vienen en familias, pero muchas veces no tienen una red más extendida, ¿no? Una red Claro. de apoyo. Entonces, crear esas redes, consolidar esas redes para vivir, digamos, en una cotidianidad como la que tenemos cualquiera de nosotros, es justamente lo que estamos buscando a partir de la autonomía, ¿no? Yo no voy a estar ahí como albergue al final para cuidar al niño, sino más bien es promover que pueda Claro. realizar, construir la red y entonces ejercer todos tus derechos y realizar tu vida de la manera en que cualquiera de nosotros la realizaríamos, ¿no? Sí, claro, o sea, que se terminen de adaptar, si es que así lo deciden, a quedarse Claro, en la ciudad, que estamos hablando de Saltillo. sí, Y la verdad, aunque algunas pocas personas, porque creo que son pocas, ¿no? Hablando de estadísticas, son las que se quedan en comparación con el flujo migratorio que implica si las personas que pasan por Coahuila. Y hablábamos ahorita de estos factores de expulsión, y creo que eso es importante hablando de quién se quiere quedar en Saltillo o en México incluso, y quiénes no. mm, Y muchas veces las historias, o bueno, las historias que a mí, testimonios que me ha tocado trabajar, comparten ciertos elementos socioeconómicos, ¿no? Que decíamos ahorita, la violencia, la inseguridad y esta cuestión de la crisis política, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Nicaragua, que está muy muy marcada específicamente, sí. el régimen de Ortega. Pero entonces, estas cuestiones de violencia, pobreza y crisis política, eh, ¿tú cómo las escuchas a partir de ellos, de sus testimonios, o qué sabes de estos motivos que están detrás de su movimiento migratorio? Porque muchas veces el haber vivido violencia es, pues me quiero apartar lo más que se pueda. Entonces, quizá llegar a Estados Unidos es como esta sensación de tranquilidad de estoy lo más lejos que se puede de aquel momento donde fueron violentos conmigo, ¿no? Totalmente. Y fíjate que son muchísimas historias, por supuesto, Claro. que se escuchan ahí en la casa. Y hay, digamos, algunas que sí hay una identificación directa del momento, de la agresión y del agresor, ¿no? En el caso muchas veces, por ejemplo, de las pandillas en Centroamérica, hay un modus operandi. La persona, por ejemplo, tiene algún comercio, estaba bien, ¿no? Llevaba 10, 15 años en ese comercio, llegó alguien de la pandilla,
le pidió una extorsión, la extorsión fue creciendo, se volvió insostenible y al volverse insostenible orilla a la persona a pues, dejar su negocio, dejar su casa, porque tiene también propiedades muchas veces la persona, tomar sus cosas o lo poco que puede junto con sus familiares y salir porque muchas veces es imposible la reubicación, ¿no? Quizá a veces perdemos dimensión geográfica de los países. México es un país enorme. Claro. En Centroamérica los países son muy pequeños y la presencia de las pandillas pues está presente en gran parte del país y con contactos o la posibilidad de encontrar o localizar a la persona, por lo que la persona pues, busca esta salida del país, ¿no? Podemos encontrar estas historias y también podemos encontrar historias muy complejas en cuanto a los motivos de salida, en los que si indagamos y rascamos un poquito más, nos vamos atrás en la historia y vemos que fueron varios sucesos u eventos los que orillaron o motivaron a la persona a salir del país. La persona pudo haber perdido su trabajo, algo que inicialmente diríamos pues nos puede pasar a cualquiera, pero quizá lo perdió a causa algo que ya está empezando a suceder en muchos lugares, en Centroamérica por supuesto, a causa de la crisis climática, ¿no? Claro. Por ejemplo, la agricultura. ¿Okay? O sea, no, la persona te puede decir, perdí mi trabajo, pero al final puede ser, ya no había condiciones para la siembra, la cosecha, claro, el cultivo, la distribución, etcétera. Y esa persona quizá tuvo después que ir, ¿no? A la ciudad o migró a la ciudad en búsqueda de mejores oportunidades. Y en la ciudad puede ser que se ubicó en las marginalidades de la misma y hubo eventos o sucesos violentos o de agresión, o pudo ser un contexto incluso de coyunturas política en la que se vio involucrado o involucrada y entonces esto denota la salida, ¿no? Claro. Aunque el evento último puede ser una situación de violencia, si nos vamos hacia atrás encontramos otros factores que ya son mucho más complejos y que se vienen desarrollando durante el largo de los años. Entonces, hoy en día hablamos de flujos mixtos, entre otras cosas porque los motivos de salida suelen ser mixtos, es decir, totalmente, más de un solo factor que motivó la salida de la persona, ¿no? Entonces, sí son esas historias que nos llegamos a encontrar no solo hoy en día, sino ya desde hace bastantito tiempo en la casa y pues con todas las organizaciones que se dedican a esto. Claro, a veces como nada más tenemos como cierto contacto con el tema a partir de medios o claramente de redes ahora, tenemos como una percepción, tenemos como el pópulo, ¿no? Tenemos una percepción un tanto maniquea, o sea, es decir, como que la gente viene por un motivo. Es que hay mucha violencia. Y entonces ellos también pueden ser violentos y entonces no, mejor hay que dejarlos allá. Cuando muchas veces, como tú dices, hay fenómenos o hay historias en las que se condensan un montón de cosas. Ahorita que decías esto del cambio climático, recuerdo un testimonio que me tocó entrevistar a una persona que ya tenía su estatus de refugiado aquí en Saltillo, sí, y decía, pues es que precisamente eso, mi mamá fallece, la casa se queda sin dueño porque no dejó un testamento, lo cual pasa en México también, y entonces pues nos terminan sacando de esa casa, entonces yo no encontraba casa, la única que encuentro pues era en un lugar que estaba muy barato, me sorprendí y después me di cuenta que ese estaba barato porque se inundaba. Y entonces era como un vado entre dos colonias. Y además, ese vado era lo que delimitaba a Barrio 18 y a la Mala Salvatrucha. Entonces era un terreno en disputa. Y entonces él dice, yo me acuerdo que cuando era niño, las puertas no tenían llave, todos estábamos jugando en la calle, y ahora que yo soy adulto, eso era inimaginable, más en ese vado. Y entonces dice que le tocó vivir un montón de cosas ahí, le toca presenciar que le disparan a una persona, y entonces se le da miedo porque quizá a mí también me van a querer matar como testigo y emprende el viaje a México. Entonces a él ni siquiera le tocó que le dispararan a él, afortunadamente. Claro. Sin embargo, aún así tuvo que emprender su viaje hacia México, ¿no?
y todo empezó por una cuestión de un testamento y luego el vado ahí complicado y entonces es un efecto Sí, bola de nieve, ¿no? sí, totalmente, sí, un efecto bola de nieve o efecto dominó, ¿no? Que Eso es. va llevando una cosa a la otra y quizá ahí solamente eh, de alguna manera también algo que falta o no hemos como tenido la potencia para informar, tanto quienes trabajamos en esto como medios de comunicación o sociedad en general, justamente acuñar a estas estructuras, ¿no? Institucionales, sociales, de todo tipo que no tienen que ver directamente con la persona, ¿no? Claro. Lo digo esto porque en muchas ocasiones me toca escuchar de, o sea, pero ¿por qué salió, no? O sea, pero señalando como cierta Culpabilidad de la persona. culpabilidad hacia la persona, como de que pues con lo que sea, ¿no? O sea, aunque tengas solo arroz y frijoles o lo que sea que coman en tu lugar, pues te hubieras quedado, ¿no? O sea, Eso es. o pues porque vienes con los niños, ¿no? Pues tú como adulto como sea, pero pues los niños, ¿no? O sea, ¿para qué los expones, ¿no? Entonces, escuchar como todos esos comentarios, lo que a mí me refleja o lo que me deja como reflexión es de, ok, no conocemos la historia, ¿no? O sea, al final que hubo detrás de eso y en esa historia encontrar todos estos eh, hoyos, ¿no? Institucionales que hay en el que la persona es la menos culpable, ¿no? Claro. Es decir, si la persona al final no pudo, digamos, en ese testamento heredar correctamente, pues pudo haber sido por falencias de las propias instituciones y después las agresiones o de violentas, pues también hay una falencia de las propias instituciones dedicadas a la seguridad pública, etcétera, etcétera, Sí, ¿no? son un montón de Sí, macrofenómenos que terminan incidiendo pues directamente ya en una historia particular, ¿no? O un conjunto de historias particulares y que pues sí, haces bien el señalamiento de que sea este efecto dominó, donde pues ya pareciera que no sé, imposible no movilizarse, ¿no? Aparte que hay que puntualizar también que muchas ocasiones yo he escuchado, bueno, pues que se vayan para el sur, ¿no? Que se vayan para los países del sur, pero pues no, como que no ubicamos las características geográficas, pero pues es que está Panamá y es una selva, claro, no se puede, totalmente, ¿no? totalmente. Sí. Entonces pareciera ser que lo único que queda pues es hacia el norte, ¿no? Que es México. Y en ese sentido, creo que es muy orgánico pasar al siguiente bloque que sería como eh, precisamente en pensar a México como un país de tránsito y de recepción, ¿no? Y claro, es esa tarea pendiente que creo que es lo de México como país de también ya de expulsión, ¿no? Sobre todo al interior de México, de estos países, sobre todo del sur. Pero, ¿cómo es, tú que has escuchado historias y estás en contacto un poco con las estadísticas, cómo es México como país de tránsito? Porque a mí un dato que me pareció revelador cuando hice mi trabajo de tesis, lo Ujú. comentábamos antes, era que cuando yo les preguntaba algún poco de los peligros a los que se enfrentaban estos migrantes centroamericanos en su tránsito hacia Estados Unidos, yo me esperaba escuchar que me iban a hablar del narcotráfico, del crimen organizado, y al menos algo que escuché mucho en estas personas no era tanto eso, sino más bien era un miedo o terror incluso hacia los agentes migratorios. Y eso se me hace abismal, ¿no? ¿Cómo le van a tener más miedo a un agente migratorio que se supone opera dentro de un marco jurídico? Les vas a tener más miedo a ellos que al narco, ¿no? Y no es porque te vayan a deportar nada más, sino porque ellos mismos cometen muchos abusos de autoridad y violación de derechos humanos, ¿no? Sí, muy desafortunadamente está muy bien documentado en informes, en propias recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre las amplias abusos que hay por parte del Instituto Nacional de Migración. Y si no mal recuerdo, después del Instituto Nacional de Migración, la autoridad segunda más señalada son los policías municipales, Claro. que muchas veces a veces los pasamos desapercibido en estas reflexiones, pero que son quienes están cometiendo las extorsiones,
que muchas veces, bueno, en algunas ocasiones tienen algún tipo de alianza con algún tipo de crimen, ya sea organizado o común. Entonces, sí es un tránsito en el que hay muchas violaciones a derechos humanos, eh, por parte, por supuesto, de las autoridades en el propio tránsito, con este tipo, incluso que se configuran delitos, como los que hemos señalado. Es un tránsito bastante riesgoso también por otro tipo de circunstancias, incluso las climáticas. El sur de México es muy caluroso, muy vegetativo. Muchas personas incluso pues que son picadas por algún insecto, ¿no? Cuando están pasando por algún lugar inhóspito, pero que es muy similar o es una selva. Y después los cambios, ¿no?, que se van dando conforme van avanzando en México. En este momento, pues por ejemplo, el frío en el centro del país, en el norte pues sabemos que es extremo, el mismo desierto, ¿no? Claro. Cruzar el desierto, entonces es también muy riesgoso por estas circunstancias. También preocupa mucho la xenofobia que puede haber en las diferentes comunidades, en las que no son bien recibidas las personas, en las que se van creando tensiones o conflictos. Hay muchas problemáticas también en las que incluso no solo el narcotráfico, sino hay, digamos, redes internacionales, específicamente en la trata de personas, en las que hemos conocido, sabido, o al menos yo me he enterado principalmente cuando estaba en Chiapas, en las que son reclutadas las mujeres en Centroamérica, traídas con engaños a México, viviendo condiciones de trata. Entonces son muchísimos riesgos, muchísimas violaciones a derechos humanos las que se viven en México, y también con situaciones bastante complejas propias del territorio mexicano. El propio tren, ¿no?, incluso es un peligro constante. Las mutilaciones que llegan a sufrir las personas es algo pues bastante doloroso, porque por supuesto que la pérdida de un miembro del cuerpo es pues algo desgarrador, pero también hay la pérdida de un proyecto de vida, ¿no? Totalmente. Porque ibas a la búsqueda de mejores oportunidades y de pronto tener que estar pasando por un proceso de amputación y en su caso rehabilitación, ¿no? Implica como toda una reconstrucción de la persona y del proyecto de vida. Entonces sí es un camino, un tránsito bastante riesgoso. No hay un camino incluso seguro. Los propios autobuses, ¿no?, son riesgosos por el miedo a la detención del Instituto Nacional de Migración, y que hay que señalarlo, en el que hay un perfilamiento racial. Para ubicarlo en términos sencillos, un perfilamiento racial es que por tus solos rasgos o por tu sola apariencia te etiqueten como persona migrante o mexicana, pero también sucede como en otros ámbitos de la seguridad pública, como criminal o no criminal, ¿no? Claro. Más menos. Y en los autobuses pues suele pasar mucho esto, y que tiene efectos incluso secundarios, ¿no? Recuerdo mucho de indígenas chiapanecos que fueron devueltos a Guatemala por Terrible. justamente ese perfilamiento racial en el que dijeron, tú eres de Guatemala. Claro. Y entonces hubo una devolución y hay una responsabilidad fuerte para el Estado mexicano en ese tema, pero estás devolviendo fuera de tus fronteras a mexicanos, ¿no? Claro. Eso es justamente algo terrible. Y bueno, es un tránsito lleno de estas cosas. O sea, podríamos pensar que la actuación de las autoridades mexicanas en la gestión migratoria es insuficiente, ¿no? Es muy débil, ¿no? Porque pareciera que solamente contenemos, y eso más o menos, ¿no?
¿Qué podemos esperar de eso? ¿Va a cambiar? ¿Se va a mantener? ¿Se va a agravar? Pues estamos viendo que se está manteniendo una política de contención migratoria justamente donde la frontera ya no está acá arriba, ¿no? En Estados Unidos la frontera para muchas personas comienza con muros humanos de el Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional en las propias fronteras del sur de México con Guatemala y estamos observando una política también por supuesto en la que hay violaciones de derechos humanos, pero le están tirando al desgaste de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que entra la persona por Chiapas o Tabasco y vamos a decir logra llegar hasta aquí, hasta Saltillo, y en Coahuila es detenido, estas personas que también es importante señalarlo, de acuerdo al derecho internacional deberían ser devueltas a su país de origen en aquellos casos en los que México tenga convenio. No están siendo regresadas, no están siendo deportadas a sus países, están siendo regresadas solamente a otra vez la frontera de México con Guatemala. O sea, ahí tirados ahí en la línea del lado mexicano. Okay. Y esas personas van a volver a intentar subir. Claro. Y lo hacen 3, 4, 5, 8 veces y son devueltas a la línea fronteriza. Es decir, estamos en un ciclo en el que nosotros, al menos así lo deducimos, se está desgastando las personas. Porque imagínate tú cuando pierdes, no sé, un vuelo a tus vacaciones. Claro. Te enojas muchísimo, ¿no? Y a veces hay que pagar otro vuelo o ver otras alternativas. Pero imagínate que te dijeran, no, te volvemos a cancelar y te lo volvemos a cobrar y 3 veces más hacemos lo mismo. Estaríamos frustradísimos, claro, ¿no? De, oye, ¿no? Y además que estas personas que usualmente están en movilidad son personas que tienen un montón de vulnerabilidades. O sea, partiendo de lo jurídico. Cabe señalar. Partiendo de lo jurídico, porque no tienen un instrumento legal que les permita defenderse si les detiene un agente migratorio o un policía municipal, aunque el policía municipal no tendría que detenerlos, pero lo hacen. Entonces es eso, y además ellos no tienen para pagar el otro boleto, no tienen para recomponer las vacaciones, no para recomponer su viaje. Totalmente. Entonces sí, claro, parecía una política de desgaste, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, ¿no? O sea, utilizado como este ejemplo como de la frustración solo para, digamos, como identificar como el sentimiento que podría generar, pero por supuesto, claro, estamos hablando de personas en contexto de movilidad en las que se suman circunstancias de vulnerabilidad y de protección a derechos que debería tener presente el Estado mexicano y que no está pasando, y que me parece increíble, ¿no? También cuando yo he escuchado a algunas personas que dicen que tienen que juntar para seguir el camino, pero no solo es saber que te van a cobrar más en algunos, ya sea si es que viajas en autobús o en taxis o ¿no? como sea que te muevas o en rides, sino además quienes tienen esa posibilidad de juntar algo de dinero y moverse en autobús o taxis, tienen además que juntar, ¿no? Para las extorsiones. Y eso es algo que tienen muy presente las personas, ¿no? Y a mí me parece muy potente cuando la persona me dice, o sea, ya tengo para el pasaje. El pasaje que me va a salir en tanto, que es más que el que le va a salir a cualquier persona mexicana, pero además yo sé que le tengo que dar a las autoridades, ¿no? Claro. Para que me dejen seguir. Entonces, ¿qué nivel de desgaste, por supuesto emocional, pero también económico, pero todo esto, insisto, ¿no? De violaciones a derechos humanos provenientes de muy diferentes autoridades, claro, que deberían ser quienes estarían ahí para asistir, proteger, garantizar, ¿no? Y todas estas cuestiones que señala la Constitución y las leyes de facultades y de obligaciones para las autoridades. Claro, porque otra cosa que a mí me ha tocado escuchar en los testimonios con estas personas es que pareciera que vienen a vivir a México lo mismo que vivían en sus países. Por eso muchas veces el afán de llegar a Estados Unidos, porque es al menos esta promesa de que allá va a ser un poco diferente.
Porque claro, como decías ahorita, yo tengo una pulpería, ¿no? Que es como ellos les llaman A las tiendas. a las tienditas, Ajá. ¿no? A una frutería aquí en México. Yo tengo mi pulpería, llegan y me cobran, ellos le llaman, o bueno, me ha tocado escuchar que le dicen impuestos de guerra. Sí. Y entonces yo dije, qué interesante ese término, porque ya lo tienen institucionalizado, incluso en su lenguaje. O Ya. sea, es decir, la extorsión o el derecho de piso, como decimos en México, ellos le llaman impuesto de guerra, porque claro, las maras están en guerra. Y entonces llegan a México y la autoridad migratoria o la gente o la policía o quien sea les termina cobrando más, entonces pareciera que siguen pagando esos impuestos de guerra, ¿no? Totalmente. Y entonces ese afán que en las historias pareciera ser, es decir, como el eje intertextual o el que atraviesa todas las historias que me ha tocado escuchar es ya no estar donde sufría violencia, donde sufría desigualdad, donde sufría crisis política. Quiero estar en un lugar en el que no sufra eso. Pero luego vienes a México y lo vuelves a sufrir. Me recordaste una frase, a lo mejor si quieres con eso podríamos cerrar como este bloque en el que hacen este comparativo. Si no lo conocen, busquen Selva del Darién, que es un tramo de Panamá, creo que abarca una parte de Costa Rica, pero, o sea, dicen, lo más terrible, ¿no? Claro. Para un tránsito, porque por supuesto que hay crimen, o sea, literalmente es la selva, Fauna hostil. fauna hostil, o sea, son condiciones súper, súper, súper riesgosas, ¿no? Pero aún y con ese escenario, cuando he escuchado, y no es a pocas personas, que dicen, es peor México, haber pasado por México, que haber pasado por la selva del Darién. O sea, Claro. dices, de ese nivel de magnitud, o sea, en la percepción de la persona, cuando se supone, ¿no? Este territorio tiene leyes, tiene instituciones, tiene albergues, tiene muchas cosas que, digamos, deberían reflejar una protección. Y cómo entonces son estos trayectos, para darnos una idea, si el comparativo es esto es peor que haber pasado la selva del Darién. Claro, es complicadísimo. Durísimo. Sí, y ahorita que decías esa la parte xenofóbica, es muy fuerte porque en estas cifras del Latinobarómetro, que es esta organización que hace estadísticas de Latinoamérica, que Sí. platicamos hace un par de meses, donde cuando le preguntan al mexicano, oye, ¿se le debe de apoyar a la persona en movilidad? El 70 y tantos % dice, claro, hay que apoyarle. Ya. Pero luego cuando les preguntas, oye, ¿y la persona en movilidad que se queda en México, que se refugia, le debemos de dar trabajo? El 80% dice no. Claro. Entonces, ¿qué quieres que haga, no? Entonces, Claro. esa es otra vulnerabilidad que no les permite a las personas lograr pues, un estado óptimo de vida, ¿no? Es Sí. complicadísimo. Y ahorita que decías esto de quedarte en México es más, o pasar por México es más complicado que el Darién, creo que vale la pena hablar porque hay un montón de relatos. Estoy pensando en un sitio, en un portal que se llama Humanizando la Deportación, Ok. que son más de 400 relatos de personas que naturalmente han sido deportadas, mexicanas, centroamericanas y demás. Ok. Y muchas de las historias lo que dicen es que pues el gobierno estadounidense no les recibe su solicitud incluso y les deja esperando pues ya sea en Tijuana, en Acuña o vaya en la frontera sur de ellos, de Estados Unidos. Ujú. Y ellos dicen, eso es complicadísimo. Dice, prefiero que me detengan y estarme en la cárcel en Estados Unidos a estar libre en la frontera mexicana. Mm. Y eso a mí se me hace gravísimo para precisamente pasar al siguiente bloque, que serían estas tensiones que van a ser ya ahora el 20 de enero, que Trump tome posesión de su cargo presidencial, ¿no? ¿Qué podemos esperar de estas políticas migratorias que están en ciernes y que pues, naturalmente eso, van a tener una tensión con el gobierno mexicano y también el incipiente todavía gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Qué podemos esperar de eso? Yo creo que nada positivo, obviamente, por el contrario, cuestiones muy, muy duras, o sea, creo que lo estamos vislumbrando. Una, por el antecedente que ya tenemos, ¿no? O Claro, la sea, retórica antiinmigrante, el impacto en la población. claro, y aparte que ya lo ejecutó, o sea, cuando ya fue presidente, pues ya ejecutó pues esa política de devolución, de criminalización, incluso, ¿no? De querer por la fuerza imponer ciertas políticas a México que en ese momento terminó aceptando, como el Quédate en México, ¿no? Que tiene que ver mucho con estos relatos en los que no puedes acceder a territorio de los Estados Unidos, tienes que esperar en México para hacerme una solicitud de asilo, pero en México no hay asistencia justamente en estas fronteras, ¿no? Entonces tú tienes que vértelas
por tu subsistencia y la de tus familiares por un tiempo indeterminado, Claro. ¿no? Es una cosa terrible, ¿no? Entonces pensemos en las condiciones de vida y humanitarias que son y fueron desastrosas en ese momento, además de una clara violación al ejercicio de asilo en los Estados Unidos y además a expensas del narcotráfico, porque Claro. justamente como es tierra de nadie, institucionalmente hablando, Claro. sí hay alguien que se aprovecha de todo eso, ¿no? Entonces, las condiciones son terribles. Tenemos entonces esos antecedentes ya de cuando fue presidente, el uso de título 42, que esta política de migración de los Estados Unidos justo en la pandemia, en la que dijo, yo cierro mis fronteras porque hay un peligro a la seguridad nacional, dado que pueden ustedes migrantes venir a enfermarnos a nosotros. Entonces, absolutamente cerramos todas las fronteras. Y eso, aún y después cuando hubo vacuna, cuando el COVID disminuyó a nivel global, cuando se retiró esta emergencia como pandemia, se mantuvo todavía esta política, ¿no? Claro, Ya incluso las famosas boyas de Greg Abbott en Texas, ¿no? Exacto. Entonces, que las instalaron y que fueron una cosa terrible, ¿no? Por todo lo que podían provocar de riesgos físicos y demás. Entonces tenemos estos antecedentes, tenemos esta retórica, estas amenazas, porque literalmente son amenazas Claro. de yo voy a devolver a 10 millones, me parece que ha dicho, La deportación masiva, totalmente. deportaciones masivas. Entonces, creo que ahí sí va a haber una demostración de fuerza, sobre todo en la primera parte del ejercicio de Trump, específicamente en los primeros 100 días, porque es como esta imagen social que quiere proyectar y reflejar dentro de los Estados Unidos, de deportación masiva. ¿Qué es lo que estamos viendo muy puntualmente? O bueno, lo que dicen los analistas que conocen un poco más y que nos han compartido. Uno, no solamente es migración irregular de entrada, donde va a estar la devolución, sino muchas personas latinas viviendo en Estados Unidos que tienen ya sea en proceso o que están en una situación irregular o que tienen cuestiones pendientes en la corte y que además de alguna manera son localizables porque tienen datos de las personas que van a ir sobre ellas y muy probablemente las van a devolver. Cabe señalar que estas personas tienen no solo historias de vida allá en los Estados Unidos, sino tienen vidas construidas en los Estados Unidos de familias 10, enteras. 15, 20, 30 años y que están en este momento expuestas dado esas políticas. Muy concretamente también en las tensiones que puede haber con el gobierno mexicano es este imperativo, ¿no? Que se le va a querer poner a fuerza de que contengamos la migración, se dé como se dé, ¿no? O sea, a base de represalias como los aranceles que ya lo vivimos y lo experimentamos, o de otro tipo de amenazas, pero sí nos parece que esta frontera norte de México, sur de Estados Unidos, va a ser un impacto, o sea, muy, muy, muy fuerte, al menos no solo visualmente, sino real, queriendo como proyectar justo, ¿no? Esa fuerza y esas promesas que ya ha dicho en su campaña y que ya está empezando, digamos, a ejecutar, al menos se ve y se observa por quienes está reclutando como parte del gabinete, y que todos quienes van a entrar como en esta parte de seguridad nacional, migración específicamente, tienen formación militar, ¿no? Eso creo que ya te habla de algo, te da mucho que decir sobre cómo se va a originar. Ahí el tema o los temas que pudieran venir o que están pendientes es los recursos, porque también se requieren muchos recursos económicos. ¿De dónde van a salir los recursos económicos? Por supuesto, los temas de devolución a los países de origen, cómo van a darse, porque hay países con los que no hay convenio de vuelos de deportación, Cuba, Venezuela, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a suceder eso? Porque al final los van a devolver. Claro, ¿a dónde?
¿a dónde, no? Entonces también hay esa preocupación de si se va a hacer a México, personas mexicanas también de vueltas. Entonces, sí, 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 realmente puede ser muy, muy impactante, muy desastroso, muy fuerte lo que pudiera venirse con todas estas políticas. Sí, porque creo que en gran parte esa retórica antimigratoria fue la que le ganó el voto incluso de latinos Es muy curioso, ¿no? y de mujeres blancas también, que Es se muy supone curioso. que serían como más perfiladas hacia lo demócrata y pues no. Estos American Latinos, que como les trató de decir, o estos hispanos americanos, son los que ganó ese voto, ¿no? Por un montón de porcentaje. Entonces pareciera ser que no solo es el armatoste institucional que tú ya bien mencionas, que está armando este hueso duro de los republicanos, muy Sí, severos, muy tradicionalistas, muy patrimonialistas, sino también en la parte cultural, o sea, la parte de las personas de a pie que están en Estados Unidos y que pues lo votaron. Eso sería una doble problemática porque van a acrecentar precisamente la crisis como desde diferentes esferas, ¿no? Desde diferentes áreas donde ellos también van a ayudar a, pues sí, ayudarle a hacer su chamba a Trump. Entonces, pues sí me dejaste ya preocupado, ¿no? Yo quería cerrar con resiliencia y esperanza, pero creo que está complicado, ¿no? Pero bueno, para ir terminando, no sé si te gustaría mencionar algo del albergue, de qué esperan ustedes como institución ante este año ya venidero y no sé, como qué líneas de acción podemos tomar, ¿no? pues, hay varias, por supuesto está esta que es preocupante, ¿no? De todo lo que se puede venir a partir de la composición geopolítica que se está dando en la región. Por supuesto que eso es como preocupante, la contención, la devolución de las personas, los abusos de autoridad, el acrecentamiento o de alguna manera la, el alargamiento, ¿no? De crisis también en los países de origen, sociales, políticas, de crisis climática ya a nivel regional o global. Entonces creo que hay muchas situaciones que por supuesto nos hacen ver en perspectiva de que pues esto lejos digamos de eh, aminorar, ¿no? La movilidad forzada, pues muy probablemente se esté dando con nuevas dinámicas, con más fuerza. Eh, y por supuesto que esa es una línea de acción en la que pues, se quiere seguir trabajando en toda la parte, digamos, de asistencia humanitaria. Y ya desde hace varios años y que queremos como fortalecer mucho y estamos fortaleciendo es todos los temas legales, ¿no? De información para las personas sobre sus derechos en México, eh, sobre las instituciones en México también que pueden apoyar de acuerdo con sus facultades, por supuesto, informando también cómo está la situación en Estados Unidos para que tomen sus propias decisiones, no influyendo en sus decisiones, sino simplemente para generar decisiones informadas. Y luego creo que hay otras perspectivas también que ya están, pero que digamos que estamos tratando, bueno, consolidando, ¿no? Una, por ejemplo, y ya ha estado desde hace mucho tiempo en la casa, todo el tema de incidencia pública y política, con las instituciones, por supuesto, aquí en Coahuila, para que haya atenciones sin mayores intermediaciones del albergue, que las que la persona vaya y trate de ejercer su derecho a la salud, a un trámite, cualquiera que este sea, y eso lo conectaría con la parte, digamos, de integración y culturalidad, ¿no? Que ya se empieza a ver eh, en el programa de integración local que hay junto con el ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Saltillo. Hay, de acuerdo con las estadísticas, más de 4,000 personas que se han integrado en este programa, que se han quedado en Saltillo. Entonces, tenemos que seguir generando condiciones también para todas estas personas, laboralmente, educativamente, en salud pública, en temas incluso financieros, ¿no? Claro. Entonces estamos como apostando mucho a toda esa integración y a la interculturalidad desde el punto de vista de que las comunidades que ya están, más bien nosotros como comunidad saltillense,
también empecemos a, de alguna manera, no solo a integrar, sino a integrarnos Claro. mutuamente con todas las personas refugiadas o que están de alguna manera en México, ya sea provisionalmente o por un largo tiempo. Y te pongo con un ejemplo, quizá con este cerraría, que sería como algo que estoy viendo muy, muy positivo. Estamos en este momento con una primaria, pensando en alguna actividad venidera para el próximo año, en la que vayan las personas del albergue a esta primaria, a un festival cultural, porque en esta primaria han tenido muchas niñas, niños en contexto de movilidad que están siendo integrados a la escuela, que están con la comunidad mexicana y que vemos una necesidad también de conocernos mutuamente, ¿no? Claro. Entonces, recientemente hubo una actividad junto con el ACNUR también, ¿no? Unas mini olimpiadas en las que participó esta primaria, participó el albergue, participó gente refugiada aquí en Saltillo. Entonces, verlo a muy largo plazo también me parece que es muy importante pensar en las infancias. Claro. Cómo lo están viviendo, ¿no? Tanto la salida del país de origen, como todos estos abusos de autoridad, cómo están siendo experimentados por un niño o una niña de 6 años, 7 años, claro, 10 años, y cómo está siendo su experiencia de vivir aquí en Saltillo. Entonces, tenemos que abrir el abanico para pensar en la emergencia, pero también pensar en la institucionalización a favor de la integración de todas esas personas con las autoridades, pero también tenemos que pensar en la comunidad, tanto en adultos, pero también muy de largo plazo con todas las niñas y los niños que están llegando a Saltillo, que se están quedando aquí, que provienen de otro país, sus recuerdos, todo lo que dejaron, pero todo lo que están construyendo. Entonces, sí creo que hay que pensar en esa integralidad. Claro, sí, porque al final de cuentas, desde la parte sociológica, que es un poco lo que yo trabajo, sí, pues la realidad o aquello que llamamos realidad en general, o sea, quién soy, quiénes son los demás, quién es la sociedad, qué es la sociedad, es resultado de las interacciones simbólicas que tenemos con otras personas. Entonces, claro, al tratar ustedes de socializar estas historias, este sentido humano, que lo hablamos hace un momento, al final de cuentas lo que quieren estas personas en movilidad es vivir bien. Totalmente. No vivir violencia, no vivir desigualdad, que en México las hay, claro, como en cualquier otra democracia. Y esa es una chamba de cualquier democracia, ¿no? Solventar desigualdades, inseguridad y demás. Pero pues ellos tienen un montón de agravantes, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ellos quieren eso y si las personas socializan esas historias, es decir, si incorporan y si comprenden un poco esas historias, pudiéramos pensar de manera tentativa que habría mayor aceptación, que las redes de comunidad, de solidaridad que hablamos al inicio, pues pudieran acrecentarse, ¿no? Entonces, claro, sí es una chambota para todos, ¿no? Justo. O sea, para los medios, para quienes escribimos algunas cosas, para la academia, para la persona de a pie, para todos. Sí, sí, todas y todos al final creo que estamos involucrados en todos los temas, por supuesto, sociales que nos van tocando. Pues ahorita le dedicamos un espacio a la migración. Hay un montón de otros temas. Claro. Y me parece que en todos, en alguna medida, porque justamente va a haber estas interacciones, o estamos teniendo estas interacciones, es que nos toca un poco de responsabilidad, un poco también de solidaridad, un poco de empatía, un poco de todo, ¿no? Lo que nos puede generar, porque al final están siendo también parte de nuestra experiencia de vida, de nuestra experiencia de comunidad, y entonces también ahí digamos que pues ya estamos, ¿no? Eso es, y va a seguir, eso va a suceder. Sí, ya estamos, ¿no? Inmersos, no es algo opcional, no es algo que estemos teorizando, no es algo noticioso. Sí, me parece que ya estamos y entonces
que no, y hay que asumirlo como tal. Claro. Sí, yo creo que en enero te volvemos a tener para acá. Sí, Para claro. hablar de, quizá ahorita nos centramos un poco como en las cuestiones geopolíticas, ¿no? Sí. Las causas, toda esa cuestión de normativas. Creo que también valdría la pena una segunda charla contigo para hablar precisamente de esta parte cultural, o sea, esta parte social, de qué implica, cómo se vive en el día a día y pues a ver cómo nos va con el año, ¿no? Revisando, ¿no? Como los primeros Revisando, días. eso es, Ajá. los primeros días de Trump. Ojalá que no sea tan severo, ojalá que de alguna manera, como dices, el presupuesto no le alcance. Pues bueno, eso sería todo. No sé si quieres agregar algo más, César. Pues no, muchas gracias por la entrevista, por el espacio. Las redes de la Invitarles, casa. sí, invitarles a, por supuesto, que visiten las redes de la casa en Facebook, Instagram y Twitter. Casa del Migrante Saltillo, que es de cariño como siempre nos han conocido. Y también a sumarse, ¿no? En algún momento, si alguien lo quisiera, mediante donativos de ropa, principalmente para varones. Está ya una campaña ahorita en curso que se llama El Zapatón, ustedes lo pueden buscar, y son justamente recolectar zapatos para las personas en esta época del año, entre otras cosas porque es una época muy cruda como en el invierno. Bienvenidos todo lo que es como el abrigo, chamarras, suéteres, sudaderas para mujeres, hombres, niños, niñas, ¿no? Entonces, sumarse los donativos de la casa, si ustedes buscan en Maps, les da la ubicación y ahí recibimos desde 8 de la mañana hasta 8 de la noche todos los días del año. No paramos tanto en la operación, pero tampoco en la En la recepción recepción. de los donativos. Principalmente eso, y pues si fuera alimentos o eso, pues pueden también llamar a la casa o contactarnos por medio de las redes para saber qué insumos necesitamos, o si quieren hacer otra aportación, otro tipo de aportación, también nos pueden contactar para conocer un poco nuestras necesidades y también lo que ustedes puedan y quieran dar. Pues gracias, era un gustazo y pues bueno, eso sería todo en este conversatorio que tuvimos el día de hoy. Y pues síganos ahí en Instagram, en TikTok, Cedil Saltillo y pues bueno, aquí estamos prontos a una nueva conversación con César. Gracias. Gracias.